murió por ti, por mí. Oh, Jesús te ama. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo y oyendo en sus casas. Y precisamente de eso quiero hablar hoy. Saben, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Nosotros podemos oír muchos sonidos, pero escucharlos son otra cosa totalmente diferente. En este tiempo de pandemia hemos visto cómo muchas personas se conectan al Zoom y de repente siguen haciendo sus tareas de la casa. Algunos se olvidan el micrófono prendido y se escuchan sus ruidos, ¿no es cierto? Aparentemente están conectados en la reunión, pero en realidad no lo están. Están haciendo otro tipo de cosas y de vez en cuando miran la pantalla para ver lo que está sucediendo. Algunos apagan la cámara, se van al baño, vuelven y se pierden de todo, pero aparecen como que estuvieran. No es algo muy diferente a lo que pasa en la iglesia por lo general. A veces venimos al templo, nos sentamos, pero apagamos la cámara, apagamos el micrófono y nuestra mente y nuestro corazón viajan por ahí a otro lugar y no estamos verdaderamente conectados. El propósito de este mensaje es que puedas aprender a oír como Dios quiere que oigas. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Me encantan esas dos palabras, vida y medicina. Seguramente son dos palabras que han sonado mucho en este tiempo. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir. Algunas personas que nos están escuchando han perdido algún ser querido en esta pandemia. Algunas personas han luchado con este virus y han logrado sobrevivir. Otras personas están esperando que haya una solución de parte del mundo científico para que tengamos una medicación que nos cure el problema que el mundo entero está padeciendo. Ahora, ¿saben qué importante que es aprender a oír? Proverbios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 25, nos enseña la manera en que debemos aprender a oír o, como dijimos al principio, a escuchar. Nosotros muchas veces podemos oír, en la casa oímos el teléfono. Si no es nuestro ringtone, ni siquiera le prestamos atención. Dejamos que siga sonando porque total no es para nosotros. A veces podemos oír el golpe de la puerta, o oír la ambulancia o la policía y nuestro oído ya se acostumbró. Entonces lo oímos pero no lo escuchamos. Nos puede pasar, les pasa a las personas que viven cerca de un aeropuerto, ¿no? Cuando te vas a quedar a dormir en la casa de una persona que vive cerca de un aeropuerto, vos escuchás cada avión que despega, cada avión que pasa por el techo de tu casa, pero una vez que pasa un tiempo ya te acostumbraste, lo oís, pero no lo escuchás. La palabra de Dios nos enseña 3 maneras en las que debo oír. Y vamos, si tenés tu Biblia, acompáñame ahí, Proverbios capítulo 4, versículo 1. La primera manera es oír y estar atento. La palabra que utiliza ahí para oír es la palabra shamá, que significa oír inteligentemente, oír comprendiendo, razonando. Dice el versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oí inteligentemente, no oigas simplemente por oír. En estas semanas hemos estado trabajando mucho y vamos aquí a un terreno cercano y tenemos algunos muchachos que nos ayudan y entonces vamos y les explicamos, mira, vos tenés que hacer esto y lo otro. Pero volvemos 3 horas después e hicieron totalmente lo contrario de lo que les explicamos. ¿Por qué? Porque no oyeron inteligentemente. Simplemente nuestras palabras fueron palabras, nada más. Pero no escucharon la dirección que se les dio. Ahora ves, el primer consejo es oír y estar atentos. Dice, ¿para qué? Para que conozcáis cordura. La palabra cordura aquí, en el hebreo, es la palabra biná, que significa entendimiento y discernimiento. Separar mentalmente, distinguir. Sabes lo que tenés, sabes dónde lo tenés
y sabes cómo lo vas a usar. Y esto es algo importante que los creyentes tienen que entender. Los creyentes tienen que saber, en primer lugar, lo que tienen en Cristo. Saber dónde lo tienen y cómo van a usar eso que el Señor les ha dado. Algunos creyentes tienen dones, tienen talentos. Algunos han despertado en este tiempo y han comenzado a trabajar a pesar de la pandemia, han trabajado en las redes sociales, han bendecido a las personas, pero algunos otros simplemente se han encerrado en su temor. Ahora ves, este pasaje nos dice que debemos oír y estar atentos y nos da 4 acciones a tomar. La primera dice, retén. Dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El primer consejo ahí es retenga tu corazón mis razones. La palabra retener ahí significa sostener, mantenerse apegado a las razones de Dios. Ahora ves, muchas veces nosotros soltamos las razones de Dios. Nos alejamos del mandato de Dios, pero la palabra de Dios dice, si vos querés sabiduría, aprende a retener. La primera acción es retén. La segunda acción es guarda. La palabra ahí, el mismo versículo 4 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. La palabra guarda ahí es la palabra llamar en hebreo, que significa cercar alrededor, proteger. Es una palabra que se usaba cuando vos tenías un terreno, hacías una cerca, le ponías un alambre para que el enemigo no se meta, para que los animales no se metan. Y está diciendo eso, guarda mis mandamientos y vivirás. Cercate de los mandamientos de Dios. La tercera acción a tomar es adquiere. Dice el versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere. La palabra adquirir aquí significa construir, levantar un muro de sabiduría y de inteligencia. Ahora tenemos que entender algo. Cada vez que construimos un muro de sabiduría, eso lleva un tiempo, es ladrillo por ladrillo, pero se puede derribar de un solo golpe. Un sabio es sabio hasta que dice una necedad. Por eso es importante construir y no derribar. La cuarta acción a tomar es ama. Versículo 6, Proverbios capítulo 4, versículo 6. Dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Me gusta mucho lo que dice el versículo. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. La palabra amar ahí significa tener afecto. Habla de lo contrario, la palabra contraria sería sentir rechazo. Muchas veces, cuando somos chicos, rechazamos el consejo de los adultos. Decimos, ¿qué va a saber si este ya no entiende nada de la vida moderna? ¿Qué va a saber este hombre de la vida de hoy si él nació en el siglo pasado? Pero necesitamos abrazar el consejo. Dice, ámala, abrázalo. Ahora hay 3 cosas que no debes hacer. El pasaje dice, en primer lugar, dice, no te olvides. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el versículo 5. No te olvides. ¿Qué significa olvidarse? Significa extraviar un pensamiento, un recuerdo. ¿Cuántos recuerdos podemos perder con el paso del tiempo? A mí me pasa muchas veces que me encuentro de repente con alguien en el supermercado en la ciudad de Guatemala y me dicen, hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Y qué tal tu familia? Y yo comienzo a hablar con él, pero no tengo idea con quién estoy hablando. No me acuerdo su nombre, no me acuerdo su rostro. A veces las personas te miran y se sonríen y vos decís, bueno, ¿será que me conoce? ¿Será que no me conoce? Me pasa, mi pensamiento, me olvido las caras. Me olvido los nombres. A veces las personas te miran y te dicen, ¿usted se acuerda de mí? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pensamientos se van. Y dice aquí la palabra de Dios, no te olvides
ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Sabes? Es fácil olvidarse el consejo de Dios, la palabra de Dios. Dios ha dado consejos. Es fácil olvidarse lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Nos olvidamos de lo que Él hace diariamente por nosotros. Nos olvidamos de que vivimos, caminamos y nos sostenemos solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y de repente viene un golpe a nuestra vida, y creo que esta pandemia fue un golpe. Nos enseñó de que cuando Dios decide que basta, es basta. Nos enseñó que si Dios quiere detener el mundo, lo hace. Nos enseñó que si Dios quiere llevarte, te lleva a vos, a tu familia, a quien sea. Nos enseñó a que Dios es soberano y a veces nos olvidamos de eso. Dios está ahí. A veces creemos de que nosotros nos superamos por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia capacidad y en realidad es Dios el que está haciendo todo por nosotros. Por eso el consejo ahí dice 3 cosas que no debes hacer. Lo primero es no te olvides. Dice, ni te apartes de las razones de mi boca. La palabra apartarse ahí es la segunda cosa que no debes hacer. Dice, no te olvides. La segunda es, no te apartes. Esto es desviarse. En el hebreo significa estirar, esparcir, irse hacia otro lado. Se usa también en el versículo 21 cuando dice no se aparten de tus ojos. Y usa otra palabra en hebreo, la palabra hebrea es luz, que significa voltear hacia un lado. El tercer no es no la dejes. El versículo 6 dice no la dejes. ¿Sabes? Dejar significa ahí aflojar, soltar. En el versículo 15 se usa la misma palabra, ahí en Proverbios capítulo 4, pero a la inversa, relacionando con la vereda de los malos. Y dice, déjala, no pases por ella. En este caso dice, no la dejes. No dejes la sabiduría, no la pongas a un lado, no te apartes de la sabiduría, no te aflojes. Es el concepto de cuando vos llegás a casa cansado, tenés el cincho que te ha apretado la panza, tenés los zapatos que te han apretado los pies y llegás a casa y los aflojás. Y revoleás un zapato por un lado, el zapato para el otro, el cincho lo revoleás para el otro y te pones un pantalón corto y andás ahí todo suelto. Muchas veces hacemos eso con la sabiduría. Llegamos al lugar y soltamos la sabiduría y dice, no la dejes. Y el pasaje me da 4 resultados. Si yo tengo en cuenta estos no, me da 4 resultados para la vida si yo abrazo la sabiduría, si oigo inteligentemente. Dice, en primer lugar, dice, te guardará. Versículo 6. Habla de protección. En segundo lugar, dice, te conservará. Habla de guardar, mantener. En Argentina a las hieleras le decimos conservadoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos le pones hielo, le pones una carne, algo que te querés llevar a un picnic, a algún lugar donde vas a pasar el día y eso te mantiene la carne en un buen estado, te conserva los alimentos. Ahora dice, la sabiduría te conservará. En tercer lugar dice, te engrandecerá. Habla de poner en alto, de exaltar. Salmo capítulo 3, versículo 3 dice, Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Él es quien debe exaltar tu vida. ¿Por qué? Porque el que se enaltece a sí mismo, dice la palabra de Dios, va a terminar humillado. Deja que Dios te levante. En cuarto lugar, el cuarto resultado es te honrará. Dice el versículo 8, ella te honrará. Ahora, me gusta pensar en el concepto que da aquí la palabra de Dios en cuanto a la honra. La palabra honra acá significa sentir peso, hacer pesado. Aquí se usa mucho en Guatemala, en el Oriente. Este hombre es pesado, ¿verdad? No está hablando de las libras de más que tenemos por haber comido un montón, sino que está hablando de alguien que tiene peso en su vida, que su palabra pesa, que su vida pesa. La segunda manera en que debo ir,
Dijimos que la primera es oír inteligentemente. La segunda manera en la que debo oír está en el versículo 10. Oye, dice, y recibe mis razones. Debemos oír y recibir sus razones. La palabra recibir ahí significa aceptar, abrazar. Es lo contrario de rechazar. Y la palabra razones ahí está hablando de la palabra implantada. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, ha sembrado en tu mente, en tu corazón, habla de retener y guardar esa palabra. El versículo 13 dice que de retenerlo o no, de eso depende tu vida. ¿Sabes? Yo me lamento de no haber aprovechado mucho más los consejos de personas sabias con las cuales Dios me ha rodeado. Dios me ha dado personas que me han dado buenos consejos en mi vida de niño, en mi vida de adolescente. Por ejemplo, mi abuelo. Me hubiera gustado haber oído más a mi abuelo, un hombre sabio, un hombre de Dios, un hombre que siempre estaba cerca del Señor. Eran las 4 de la mañana y él prendía su radio y escuchaba radio transmundial desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Después de las 6 de la mañana hasta las 7:30, 8 de la mañana, él abría su Biblia, oraba. Era un hombre que se encontraba con Dios. Todos los días, las 4 primeras horas de la mañana, él estaba con el Señor. Y él siempre me aconsejaba, y yo cuando era chico, yo decía, otra vez el abuelo con lo mismo. Y pensaba que era el consejo de un hombre viejo. ¿Cuánto me lamento no haber escuchado ese consejo? ¿Cuánto me lamento no haber escuchado el consejo de pastores, gente que ha estado alrededor mío y yo haciendo mi propia voluntad? ¿Sabes? Dice ahí la palabra de Dios, retén el consejo, guárdalo, protégelo. En tercer lugar, habla de oír e inclinar el oído. La palabra inclinar ahí significa doblar para escuchar mejor, oír intencionalmente. Es la tercera manera en la que debemos oír. La primera manera nos habla de oír inteligentemente. La segunda manera nos dice que debemos oír y recibir las razones. Pero la tercera manera me dice que debo oír e inclinar el oído. La palabra ahí, inclinar, dijimos, es doblar para escuchar mejor. ¿Sabes? Mi abuelo era medio sordo. Había pasado un tiempo en la guerra, sus oídos no estaban buenos y vos cada vez que le hablabas, él te contestaba cualquier cosa. Pero cuando a él le interesaba algo, él doblaba la oreja para poder escuchar mejor. Ponía su mano aquí en el costado y decía, bueno, yo estoy interesado. Era intencional a la hora de escuchar. Ahora ves, eso está diciendo aquí la palabra del Señor. Oí e incliná el oído. Cerrando, ¿qué beneficios trae a la vida el poder escuchar la palabra de Dios, el escuchar la sabiduría de Dios, el aprender a escuchar a las personas y los consejos sabios? ¿Cuáles son los beneficios? Dice el versículo 10 al versículo 12, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, más años. El versículo 10 dice, se te multiplicarán años de vida. Cuando nosotros recibimos las razones de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y conocemos la voluntad de Dios, dice, aprendemos aquí que nuestra vida se multiplica, nuestros años crecen, más años. En segundo lugar, menos demoras. Dice el versículo 12, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos. Los pasos estrechos son cuando tus pasos se hacen cortos y parece que nunca llegás a encontrar lo que estás deseando. Tal vez para algunos sus pasos se han estrechado en cuanto a la pareja, ¿no? A los 20 estabas tranquilo, a los 22 ya te pusiste un poco nervioso porque la chica esa que estabas buscando o el muchacho que estabas buscando no llegó y ahora sentís que tus pasos son cada vez más estrechos y tenés 30, 31, 32, 35 y los pasos son cada vez más cortos y no alcanzás lo que estás deseando. Dice
que si escuchás y aprendés a escuchar y recibir las razones de Dios, vas a tener menos demoras en el camino. Por último, menos tropiezos. Dice ahí, y si corrieres, no tropezarás. Qué feo que es tropezar en la vida. Es feo tropezar cuando vas caminando, ¿verdad? Vas caminando lo más tranquilo por una vereda, por una banqueta y de repente se te atraviesa una piedra y con la chancleta le das una patada a la piedra, ¿verdad? Es doloroso, pero además de eso es vergonzoso. Mirás para todos lados a ver si alguien se dio cuenta de que tropezaste. En la vida espiritual también existen tropiezos. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos, tropezamos en nuestra vida espiritual? Y dice, si aprendes a oír como corresponde, vas a tener mucho menos tropiezos. Dice, y si corrieres, no tropezarás. Cierra el versículo 21 diciendo, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. 3 maneras en que debo escuchar. La primera, oír inteligentemente. No simplemente escuches el ruido de la palabra de Dios. No simplemente escuches las historias bíblicas. No simplemente escuches los mensajes que se pasan por los diferentes medios. Oí y está atento, como dice el versículo 1. En segundo lugar, oye y recibe mis razones. Habla de abrazar el consejo de Dios, de aferrarte fuerte y de no soltarlo, porque en el momento en que lo soltás, tu vida corre peligro. Por último, oír e inclinar el oído. Habla de oír intencionalmente. Conectate con lo que Dios tiene para vos. Conectate con la palabra de Dios. Conectate con la voz de Dios. Conectate con la presencia de Dios. Y dice que vas a tener beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Más años, menos demoras y menos tropiezos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y si escuchás por primera vez la palabra de Dios, o has escuchado alguna vez la palabra de Dios, o has oído la palabra de Dios sin escucharla, tal vez este sea el momento para ponerte delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero escucharte intencionalmente. Quiero entender lo que tú tienes para mí, para mi vida. Quiero entender el propósito de las cosas que me han pasado. Aquí está mi corazón. Si estás aún sin Cristo, yo te quiero invitar a que hoy puedas abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, hoy te abro mi corazón. Quiero, Señor, aprender a escucharte. Quiero doblar mi oído de una manera intencional. Quiero que tu palabra sea no simplemente una palabra escrita hace mucho tiempo para alguien más. Quiero que esa palabra sea escrita para mí. Y quiero reconocer que soy un pecador. Decirle así, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado me separa de ti. Y hoy te pido, Señor, que entres en mi corazón y limpies mi pecado con tu sangre. Hoy te abro mi corazón y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Yo te lo pido porque creo en ti, porque creo que moriste por mí en la cruz, porque creo que resucitaste. Lo creo con mi corazón. Y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si sos creyente y estás viviendo este tiempo de pandemia, yo te quiero animar a que puedas afinar tu oído para poder entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No simplemente oír, sino también escuchar. Que Dios te bendiga. Y esperamos que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón.